Bienvenidos todos a Comprensión de los Tiempos. Vamos a seguir con la historia de la civilización occidental. El apóstol Pablo dice en su carta a los romanos: no me avergüenzo del evangelio. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias que podemos continuar en nuestro programa y estamos viendo estas raíces de la civilización occidental y al mismo tiempo estamos viendo aquí raíces, viendo historia, viendo qué pasó en cuanto a promulgar el evangelio. Y hoy que llegamos a nuestro tema de la reforma, pedimos que seas tú bendiciendo a continuación a nuestro profesor, el doctor Kyle Bauer, y a todos de Comprensión de los Tiempos. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bienvenido, doctor Bauer. Saludos para todos, ¿cómo estamos? Ya estamos aquí en la 8ª sesión y tenemos unas pocas sesiones más. Quiero recordarles, porque la sesión pasada nosotros hablamos acerca del Renacimiento, militarmente, políticamente, filosóficamente, culturalmente, socialmente, y ahora vamos a hablar del renacimiento dentro de la iglesia que se llama la reforma o la reformación. Entonces, quiero recordarles de que lo que esta clase es. Yo sé que he dicho esto varias veces, pero siento la necesidad, el impulso de decirlo, porque hay tanto que podríamos hablar, que podríamos estudiar e indagarnos más. Pero esta clase es panorámica. Entonces estamos dando la historia general, porque siento que hablando de la reforma, que no voy a hablar lo suficiente de lo que debería hablar, pero vamos a nombrar algunos de los nombres más grandes, pero no todos los nombres. Vamos a estudiar los eventos principales, pero no todos los eventos. Entonces, siento decirles otra vez que, número uno, nada pasa en un vacío, como he dicho en casi cada clase, y de que esto es más panorámico. Entonces, estoy contando la historia de cómo sucedieron las cosas, cómo sucedieron. Y ahora, los que estamos mirando eso, por lo menos la mayoría de nosotros, si no todos nosotros, no somos católicos, pero muchos éramos católicos. Entonces, quiero comenzar a contar la historia de cómo la iglesia se reformó y realmente se dividió para los protestantes y los católicos, y porque hay tanta fractura entre el mismo cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a indagarnos en esta historia en esta mañana. Pero antes de saber por qué sucedió, tenemos que hablar primero acerca de un suceso histórico que promulgó la reforma, que promulgó el renacimiento. Acuérdense de que solo unos 100 años anteriormente fue la peste negra, la peste bubónica que devastó a Europa en más o menos el año 1340, 50 por ahí. Y esto mató a una persona en cada 3 personas en Europa. Fue devastador. Y esto arregló el escenario para un gran renacimiento. Ya está cayendo el sistema feudal. Ya
O sea, perdiendo un tercio de las personas. Esto va a cambiar todo el sistema social de Europa. Entonces, eso es lo que está pasando. Entonces, más o menos 100 años después, en el año 1439, en Mainz, Alemania, hay un hombre, Johann Gutenberg, que creó una imprenta, la primera imprenta moderna. Ahora, digo la primera imprenta moderna con un poco de precaución, porque la realidad en China, en esa misma época, ya tenían unas imprentas también. Pero eso, el primero que fue inventado en Europa, y lo que promulgó, esparció más libros y más literatura que en cualquier otro momento en la historia. Ahora, lo que pasó es que Gutenberg, él inventó una imprenta con letras de metal donde podía imprimir páginas, literatura. La primera cosa que hizo fue imprentar la Biblia, y antes tomaba una escriba más o menos un año entero, sino un poquito más, para a mano escribir la Biblia. En 3 años, Gutenberg, una de sus empresas, podía producir 200 Biblias. Ahora, para nuestros estandartes de hoy, en la era digital, eso es muy poco. Podemos hacerlos de a miles. Pero para ese momento en la historia, eso fue transformador. Eso es lo que más propagó e impulsó la reforma y el renacimiento. ¿Por qué? Porque ahora literatura, noticias, la Biblia, literatura no solo religiosa, pero filosófica, científica, y de toda clase de literatura ya estaba disponible. Y cuando los europeos ya estaban siendo más capaces de leer, menos analfabetismo, más educación, las universidades están creciendo y expandiendo, y con más literatura, más gente va a leer, más gente va a aprender, más los descubrimientos científicos, las nuevas ideas filosóficas, y ya tienen más gente quien está alcanzando. Antes, solo los cleros, los educados, los poderosos podían leer o tener acceso a literatura. Ahora la persona común está con esto en sus manos, y esto en sí va a provocar nuevos cambios, y eso es lo que impulsó la reforma y el nuevo nacimiento, o el renacimiento, perdón. La venida de la imprenta de Gutenberg fue como la venida del internet, los teléfonos inteligentes y la inteligencia artificial hoy. Ahora, yo no tengo, yo no soy viejo, yo ya voy a cumplir 45 años, pero yo nací en una era, y la mayoría de nosotros que estamos mirando eso, nacimos en una era donde no existía el internet, donde no existían teléfonos celulares, donde no existía mucho menos la inteligencia artificial. Yo recuerdo entrando en la oficina de mi papá, y todo el mundo tenía, no sé, perdona, no sé la palabra en inglés, pero la tecladora, el typewriter, o sea, no, ni siquiera computadoras todavía. Y yo me gradué de la preparatoria, de la secundaria, sin haber aprendido nada en una computadora. Pero yo creo que yo fui la última clase, y yo me gradué de la preparatoria en el año 99. Pero aún así, yo no tomé ninguna clase de computación. Así de nuevo es. Entonces, dentro de nuestra vida, solo fíjense, el internet, los sitios web, los teléfonos inteligentes, y ahora
la inteligencia artificial y cómo esto transformó el mundo. Bueno, en el año 1440, la imprenta de Gutenberg hizo el mismo impacto. Eso fue como el Internet del día. Entonces, Martín Lutero, que vamos a estudiarle él en unos momentitos, pero cuando él clavó los 95 tesis a la puerta de la iglesia en Wittenberg, Alemania, tal vez hubiera sido otra secta que se opuso a la iglesia católica que rápidamente se podría apachurrar y erradicar. Pero con la venida de la imprenta de Gutenberg, ya se propagó toda su doctrina, todas sus quejas en contra de la iglesia, todo eso se propagó mucho más de lo que se podría haber hecho anteriormente. Y ahora cientos de miles de gente en Europa que antes era parte de la iglesia católica, ahora están aprendiendo, están leyendo y hay noticias y ahora están abriendo sus mentes más y están diciendo, sí, tiene razón, necesitamos reformas. Pero quiero también dar un poco de del panorama de por qué se necesitaban esas reformas. Pero para terminar con la imprenta de Gutenberg, la recién adquirida abundancia de conocimiento para la gente común fue el catalizador de algunos de los mayores movimientos, crecimiento y desarrollo de la historia humana. Nunca antes había sido accesible para la gente una disponibilidad tan amplia de conocimiento. Esto fue un cambio mundial en aquel entonces. Como acabo de decir, el Internet ha sido durante nuestras vidas. Esto cambió el mundo. Al estudiar la Reforma y los grandes personajes de la Reforma, recordamos de que la iglesia es fácil muchas veces para perder la perspectiva en lo que realmente importa. Como dice el libro de Filipenses, en la Nueva Traducción Viviente, dice, quiero que sepan lo que le importa a Cristo Jesús, lo que a Él es valioso. Entonces, Martín Lutero, si lo dijo una vez, lo dijo miles de veces, el verdadero tesoro de la iglesia es el evangelio. Que nunca perdamos nuestra perspectiva de lo que más le importa a Cristo y lo que es el tesoro verdadero de la iglesia, es el evangelio. Martín Lutero vivió en una época en la que este verdadero tesoro había sido intercambiado por algo que valía mucho menos. Como monje, formó parte de una larga línea de sucesión que se remontaba a siglos de teólogos y eclesiásticos que habían acumulado capa tras capa de enseñanza y práctica extrabíblica, ocultando el verdadero tesoro de la iglesia, que es el evangelio. Y como andamios que rodean y ocultan la belleza de un edificio, estas capas debían ser derribadas para que el objeto que importaba pudiera verse sin obstáculos y sin obstrucción. Lutero, con un poco de ayuda de otros y sus amigos, derribó el andamio, revelando de nuevo la belleza del evangelio para la iglesia. Entonces, cuando Martín Lutero se convirtió durante una gran tormenta, era un hombre joven y estaba en medio de una tormenta feroz y clamó a la Santa Ana y dijo, si tú me salvas, yo me convierto en monje. Y bueno, larga historia corta,
fue salvado de su gran miedo, pero tomó su voto muy en serio y se convirtió en monje. Y a su papá no le gustó eso para nada porque él quería que fuera un abogado. Pero de todos modos, él lo hizo y comenzó a tener una lucha interior con su propia impiedad. Entonces, con su mentor, Johann von Staupitz, reconoció el potencial de Lutero para la iglesia, pero él le quería ayudar a superar sus dificultades. Y la historia que voy a contar demuestra exactamente dónde estaba la iglesia en ese momento, y ahorita van a ver. Entonces, von Staupitz le prescribió una peregrinación a Roma, pensando que una visita a la santa ciudad arreglaría las cosas en el alma de Lutero. Entonces, Lutero hizo su peregrinaje, pero quedó muy decepcionado de lo que vio en Roma. Vio una hipocresía, la fachada de la iglesia, artimañas de la iglesia, y solo eso sirvió para desilusionarlo aún más. No le ayudó para nada. Entonces, von Staupitz envió a Lutero a estudiar la teología. Entonces, Staupitz razonó que Lutero estaría tan ocupado que no tendría tiempo para su inquebrantable autoexamen. Se deja de examinarte a ti mismo y estudia la teología. De nuevo, la cura, la prescripción resultó ser peor que la enfermedad. Mientras Lutero obtenía su máster, su maestría y otra maestría, esta vez en teología, y luego su doctorado en teología, y comenzó a enseñar la teología en la Universidad de Wittenberg. Se vio impulsado de nuevo a los escritos de San Agustín y también de San Pablo del Nuevo Testamento. Y lo que encontró al principio le pareció un obstáculo insuperable: la injusticia de Dios, de que Dios es santo y justo, y Él exige la justicia y la perfección y santidad de nosotros. Y Martín Lutero estaba muy consciente del hecho de que no era santo, no era justo, no podía. Entonces llegó no a temer a Dios, llegó a odiarle a Dios. Odiarle a Dios porque se le hacía tan injusto. ¿Cómo tú eres perfecto? ¿Requieres perfección de nosotros? Y nosotros incapaces a la perfección. Ahora, para mí es casi incomprensible de que él estaba ya tocando la razón del evangelio. Estaba tocando la razón por la que Dios envió a Cristo Jesús. Principalmente porque nosotros no podemos hacerlo por nosotros mismos. Nosotros no somos suficientes. El día de resurrección pasado yo prediqué acerca de esa misma cosa, de que nosotros no somos suficientes, por eso Dios envió a Jesús. Y una señora se me acercó después de la predicación y dijo: estoy en acuerdo con la mayoría de lo que usted dijo, pero no en todo. Y dije: sí, bueno, por eso yo soy el predicador, no tú. No le dije eso. Pero dijo: yo creo que sí soy suficiente. Y no quería que yo le replicara nada porque comencé a decir: déjame terminar. Bueno, pues. Y digo: tú lo dices en una manera que nos hace ver como que somos una bola de perdedores. Y cuando comencé a decir algo, no me cayó nada más. Ok, gracias, sí. Pero no es cuestión de ser unos perdedores. No es cuestión de eso.
es cuestión de una realidad, de que nuestra bondad, nuestra voluntad, nosotros no somos suficientes como para alcanzar la justicia de Dios. Eso no quiere decir que eres un perdedor, quiere decir que todos somos pecadores. Y si tenemos pecado, somos no suficientes como para alcanzar la gloria de Dios. Entonces, pero eso es lo que estaba sintiendo Martín Lutero. Entonces, no veía forma de superar este dilema y concluyó que Dios era un tirano, el Dios justo que exige de las personas lo que ellas no le pueden dar. Entonces, entre el año 1513 y 1514, Lutero comenzó a descubrir la justicia de Dios, es decir, que Dios hace justo al hombre, y es cuando tuvo su gran revelación de Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice, los justos por su fe vivirán. Y esto reventó su cabeza, esto explotó su corazón. Esto fue lo que el peregrinaje no pudo hacer. Hizo lo que su doctrina no pudo hacer. Hizo lo que sus estudios teológicos no pudieron hacer. Es por fe, no por obras. Entonces, esto le cambió la vida. Ahora, eso es lo que se me hace incomprensible, y eso es la realidad de la iglesia en este momento. Él era un monje, estudiado en la iglesia, estudiado en teología, con su maestría, con su doctorado, hasta dando clases teológicas en la universidad, y aún no conocía el evangelio. Eso es donde estaba la iglesia. Por eso, cuando él descubrió la gran verdad del evangelio, de que el hombre no puede hacerse justo por sí solo, sino Dios lo tiene que hacer a través de la obra completada por Cristo Jesús. Él dijo, la iglesia tiene que reformarse, porque todo su estudio teológico no le llevó a esta conclusión. Y eso es la realidad de donde estaba la iglesia en este momento. Entonces, Lutero intentó primero a llamar la atención sobre la forma ineficaz en la iglesia, en la iglesia, y él afrontaba el problema del pecado de la humanidad en el 31 de octubre en el año 1517. Es una fecha muy importante. Era la víspera del Día de Todos los Santos. Y ¿sabes qué? Hasta en eso yo veo algo de lo profético de Dios. Porque el día de 31 de octubre es el día antes del Día de Todos los Santos, pero eso es cuando él clavó su queja con la iglesia, y su queja con la iglesia, que vamos a ver más profundo en un segundito, era de que no estaban enseñando el evangelio. No estaban haciendo la gente santa por la gracia de Dios y fe en Cristo Jesús. Pero en la víspera del Día de Todos los Santos, él retó a la iglesia para que la iglesia enseñara la santidad, la justicia de Dios en Cristo Jesús. O sea, la reforma era de la gente no santa hacerse gente santa por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Entonces, en la víspera del Día de Todos los Santos, está diciendo, no están predicando el evangelio que nos hará santos. Wow, hasta en eso. No, seguro que Lutero no estaba pensando esto, pero yo veo lo profético en esto. Y en realidad Lutero era un profeta. Yo creo que no creo que él se nombraría como tal, pero un profeta, el oficio de un profeta, confronta donde hay pecado, anima y edifica,
exhorta la iglesia. Y en eso la iglesia se había desviado mucho y Dios envió un hombre profeta para corregir a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que llevó a Martín Lutero a clavar esas 95 tesis o 95 puntos de discusión para la iglesia? ¿Qué le llevó a hacer eso? Había una convergencia de algunas cosas. En primer lugar, el estudio y la enseñanza de Lutero le habían llevado a conclusiones muy diferentes a las enseñanzas de la Iglesia Católica Romana. Y en segundo, el Papa Leo X había contratado a Miguel Ángel a pintar la Capilla Sistina en la Catedral de San Pedro en Roma. O sea, no hay problema con eso, pero era una extravagancia. Ahora, persiste en el día de hoy en la Capilla Sistina como una de las grandes obras artísticas que el mundo ha conocido. Pero el Papa había llevado sus deseos extravagantes. Habían casi llevado al Vaticano y la iglesia en bancarrota. Había un hombre, Alberto de Magnusia, que era un obispo de 2 obispados, quería 3 obispados. Ahora, los nombres que voy a mencionar todos pintan una historia, entonces quédense conmigo por esos momentos. Entonces, Alberto quería 3 obispados. ¿Por qué? Porque conllevan poder y dinero. Entonces, pero era un hombre joven, ya tenía 2 obispados, quería 3 por el poder, la influencia, la riqueza que viene con estos puestos. Sin embargo, esto iba en contra de la ley eclesiástica. Solo una dispensa papal podía lograrlo. Entonces, Leo X y Alberto eran ambos de empresarios y sabían cómo cerrar un acuerdo. Entonces, acordaron un precio de 3,000, dice, ducados, 3, como dice el mexicano, 3,000 bolas, 3,000 varos. Y ellos lo santificaron porque santificaron el acuerdo al considerar que la cifra correspondía 10,000 a los 10 mandamientos y así justificado la simonía. La simonía que antes habíamos hablado que fue denunciado de la iglesia en siglos anteriores, pero ahora están practicando la simonía, que es la compra de la gracia de Dios, la compra del llamado de Dios, la compra de una posición eclesiástica. Ahora, Alberto podía tener su 3er obispado, pero quedaba en un último obstáculo. Alberto tenía su riqueza más en terrenos que en efectivo. Entonces no tenía el dinero prometido. Entonces entra un monje que era amigo al Alberto, que se llamaba Johann Tetzel. Tetzel había ideado un plan que implicaba la venta de indulgencias. ¿Qué es una indulgencia? Y una indulgencia es un papelito que vendía la Iglesia Católica para la remisión de pecados, comprando su arrepentimiento, comprando su salvación, básicamente. Ahora, las indulgencias eran, perdón por el pecado, pero era una práctica que había comenzado durante las cruzadas. O sea, unas 500 años anteriormente. Para reunir a los caballeros para las cruzadas, los papas ofrecían indulgencias del pecado y del purgatorio a quienes salían a pelear. Entonces los nobles de las tierras querían los beneficios de las indulgencias sin arriesgar sus propias vidas ni las vidas de sus hijos. Entonces ellos contrataban a campesinos para que fueran en su lugar y las familias campesinas recibían el dinero y los nobles recibían las indulgencias, el perdón de los pecados. Ay, Chihuahua.
En el tiempo entre las cruzadas y Lutero, esos 500 años, esta práctica de las indulgencias evolucionó. Debería, en vez de evolucionar, más bien se degradó a simplemente comprar indulgencias para el pecado directamente de la iglesia. Entonces, cortar el intermediario y pues pongo mi dinero, recibo mi papelito que dice que mis pecados son perdonados, quedo limpio. Y sabes que en cierta forma yo no puedo culpar a la gente que compraba eso, especialmente en aquellos tiempos donde ellos la mayoría no podían leer, no tenían acceso a literatura, no tenían acceso a la Biblia, solo sabían lo que su cura les decía, lo que su monje, su obispo o el papa les decía. Y si tú creías de que esto en verdad fuera el camino a la salvación, ¿no comprarías uno tú también? Pues yo sí. Nosotros sabemos mejor, así no puedes comprar la salvación, no puedes ganarte la salvación, es por la gracia y la fe en Cristo Jesús. Pero en ese momento es lo que creía la gente, entonces ellos compraban su salvación. Entonces era el comprar el arrepentimiento, y este monje Tetzel aprovechó la práctica de la indulgencia para llenar los cofres de Alberto, y así Alberto podía pagar el papa y a tener su tercer obispado, y el papa se va enriqueciendo también. Quiere construir la Basílica de San Pedro en el Vaticano y necesita dinero. ¿Y cómo va a conseguir el dinero? Pues hacer una empresa, un negocio de la iglesia. ¿Quieres salvación? Pues que caiga la feria y puedes tener tu salvación, y así puedo hacer mis grandes obras que quiero hacer. Entonces, este monje Tetzel incluso ideó una campaña de marketing, una campaña de sermones, y decía: puedes oír a tus parientes muertos gritar de dolor en el purgatorio mientras juegas con tu dinero. Y así predicaba y decía: cuando una moneda en el cofre cae, un alma del purgatorio es liberada. Wow. Ok. Entonces, Tetzel ofrecía las indulgencias garantizadas por la firma del Papa en todo el territorio de Alberto. Sin embargo, una vez que se supo la noticia, los fieles de toda la Alemania llegaron para comprar uno. Entre ellos estaban los filigreses de Martín Lutero. Entonces todo eso ya tocó la congregación de Martín Lutero. Lutero podía ya no más callarse. Publicó sus 95 tesis o sus puntos de discusión con la esperanza de provocar un debate en las mejores, de enfrentar este problema de comprar la salvación. Entonces Lutero, hay que entender, él no tenía la mentalidad de dividir la iglesia. Él no quería dividir la iglesia. Él amaba a Dios, amaba la iglesia. Solo lo que la iglesia estaba haciendo y predicando era diferente en lo que él encontró en las mismas escrituras. Como dije al principio, era como un andamio que se construía alrededor. Es lo mismo que Jesús reprendía a los fariseos. Digo, ustedes enseñan las tradiciones de los hombres como si fueran la palabra de Dios. O sea, eso no es lo que la Iglesia Católica en aquel momento estaba haciendo. No es nada nuevo. Los fariseos hacían lo mismo, pero hay un fariseo chiquito que vive en cada uno de nosotros. A nosotros nos gustan las reglas, nos gustan los andamios,
Nos gusta poder poner una estructura alrededor de la estructura. Y así poco a poco lo vamos ocultando y lo único que se ve es la estructura nuestra. Pero Dios levanta profetas para destruir estas estructuras, para ver lo que Dios ha hecho. Entonces Martín Lutero estaba realmente confrontando los fariseos de su tiempo, enseñando las tradiciones del hombre como si fueran la palabra de Dios. Entonces, en el 31 de octubre del año 1517, Martín Lutero clavó un papel en la puerta de su iglesia de 95 tesis o puntos de discusión. No estaba tratando de dividir la iglesia, quería reformar la iglesia, quería corregir la iglesia, quería que todos en la iglesia encontraran la salvación que él encontró, el descanso para su alma que viene por medio de la gracia de Dios y la fe en Cristo Jesús. Ahora, Martín Lutero también tenía algunas cosas muy directitas. Su don no era ser muy político con las cosas. Él era muy franco, muy directo, como son los profetas. La tesis, por ejemplo, había 95 tesis. La tesis número 50 es bastante sencilla y directa. Dice, a los cristianos se les debe enseñar que si el Papa conociera las exacciones de los predicadores de las indulgencias, él preferiría que la iglesia de San Pedro se redujera a cenizas antes que se construyera con la piel, la carne y los huesos de sus ovejas. ¡Wow! Básicamente estaba citando Ezequiel capítulo 34, donde los pastores de Israel estaban enriqueciéndose y engordándose con las mismas ovejas de Israel. Es lo que dice el profeta Ezequiel, pero es lo que estaba haciendo la iglesia en aquel momento. Entonces Martín Lutero estaba dando tal vez el beneficio de la duda al Papa. Dice, si él supiera lo que ellos están haciendo para cobrar para la salvación, para poder pagar la gran catedral de San Pedro, dice, prefería que esa catedral se redujera a cenizas en vez de mirar a las ovejas matadas de esta forma. Entonces, a esto le siguió en la siguiente tesis una referencia a los vendedores ambulantes de los indulgencias, que ellos lo van vendiendo. O sea, varias cosas. Él dice acerca de la salvación, la gracia, la fe y lo que la iglesia no está haciendo. Acuérdense lo que hablamos en la sesión pasada acerca de la comedia divina de Dante Alighieri, de que era el apogeo del arte medieval, también del pensamiento medieval, la teología medieval, pero también la sentencia de muerte de los tiempos medievales, porque él destacaba, como Lutero, él destacaba lo que la iglesia debería hacer en contra de lo que la iglesia estaba haciendo ahora, y llegó a explotar con Martín Lutero. La tesis número 62 nos informa que es el evangelio más santo de la gloria y la gracia de Dios. Eso es lo que quería disputar con la iglesia. Entonces el Papa Leo X no estaba interesado en un debate y dijo, esos son los dichos de un alemán borracho. Y siguió diciendo, él va a pensar de forma diferente cuando se despierta de su cruda. Eso es lo que el Papa dijo cuando leyó las 95 tesis.
aunque esas 95 tesis no llegan a articular el núcleo de la teología de la Reforma, sí señalan los problemas de la Iglesia Católica Romana medieval. Harían falta más escritos, más enfrentamientos con el Papa antes de que Lutero llegara a la expresión cristalina del Evangelio y la doctrina de la justificación por la fe. Y es donde durante esta época, cuando está refinando qué es lo que creemos, lo que la Escritura dice, fue allí donde se le ocurrieron las solas. Sola Escritura, sola Christus, sola gratia, sola fide. O sea, solo por la Escritura, solo por Cristo, solo por la gracia y solo por la fe. Y sus famosas solas. Entonces, ya en esto, él alcanzó el núcleo de lo que es en el corazón, el núcleo de la Reforma. Solo la Escritura, o sea, no los andamios y estructuras demás de la iglesia. Solo Cristo, no las indulgencias. Solo la gracia, no la compra. Solo la fe, no las obras. Entonces, y eso es lo que trajo paz a su alma. Eso es lo que andaba buscando. Eso es lo que trae paz al alma humana y lo que trae paz con Dios. Entonces, como resultado, el pensamiento y la adoración reformadores de Martín Lutero comenzaron a propagarse alrededor de Europa, pero no solamente eran sus quejas de la iglesia. Él comenzó a hacer cosas muy diferentes a la iglesia católica, y esos son 500 y pico años después. Nosotros todavía vivimos estas mismas reformas y ahorita lo van a ver. ¿Cómo hace la Iglesia Católica todo? Todo por una liturgia. La congregación no participa. La congregación escucha. Son las mismas oraciones y liturgias. Levántate y siéntate, arrodíllate. Todo eso es lo que es la liturgia de la Iglesia Católica. Pero ¿qué es lo que Martín Lutero comenzó a hacer? Número uno, él publicó una Biblia en alemán, el alemán común de la gente, y comenzó a hacer su misa en alemán y no en latín. También sus sermones no eran de repetición o de liturgias, eran de enseñanza. También él comenzó a incluir a todos los filigreses en la adoración, y había cantos o el cantar público de todos los filigreses. ¿Sabes qué? Esto se parece más a las iglesias protestantes. Nosotros cantamos. Las enseñanzas no son litúrgicas de un himnario o de un librito que dice, ahora dices esto, ahora dices aquello, pero son enseñanzas teológicas, de enseñanzas prácticas, enseñanzas retadoras, con el fin de ayudar a la gente a crecer en Cristo, conocer las Escrituras, no solo hacer montones de rituales. Eso es lo que Martín Lutero cambió. Y otra vez, Lutero no estaba tratando de separarse de la Iglesia Católica, estaba tratando de traer corrección y reformas dentro de la misma Iglesia. Entonces, y como resultado de todo eso, el Papa Leo X prediciblemente le condenó. Condenó docenas de sus obras de Lutero y le dio 60 días para retractarse. Y Lutero respondió, la bula papal, la bula es ¿cómo se llama? El papel del Papa, o sea, el orden del Papa. La bula papal es la suma de toda impiedad, blasfemia, ignorancia, descaro e hipocresía y mentira. En una palabra, es Satanás y su anticristo.
Otra vez, la diplomacia y el tacto no parecían ser sus puntos fuertes de Martín Lutero. Y cuando uno se indaga más en su vida, uno se da cuenta de esto, pero ese es un carácter de profeta. Así que este papa es la suma de toda impiedad, blasfemia, ignorancia, descaro, hipocresía y mentira. Es Satanás y su anticristo. Wow. Son palabras para pelear. Ahora, Lutero fue excomulgado de la Iglesia Católica, pero según la ley alemana debe someterse a un juicio. Entonces, el emperador del Imperio Romano, Imperio Cristiano Romano, Carlos V, supervisa la audiencia de Lutero, que tuvo lugar en la ciudad de Alemania de Worms. Y entonces, obviamente, Martín Lutero no va a retractar. El emperador pide a Lutero retractarse y Lutero dice, a menos que la escritura me convenza, no puedo ni quiero retractarme de nada, ya que no es correcto ni seguro actuar contra la conciencia. Dios me ayude. Lutero es declarado un hereje en la dieta de Worms. La dieta no es lo que se come. La dieta es la convocación. Entonces, Lutero ahora está en mucho peligro. Y como está en mucho peligro, fue secuestrado por un amigo y llevado al castillo de Wartburg, Alemania, y se escondió allí 8 meses. Durante esos 8 meses, Lutero tradujo la Biblia al alemán. Este aislamiento forzado le da tiempo para hacer esta gran contribución duradera a la iglesia, no solamente la Biblia en alemán, pero también allí forjó su teología de la Reforma. Y la Reforma ya comenzó. O sea, en la represa ya se ven las grietas. La iglesia quiere taparlas, pero ya se viene el agua, especialmente con la imprenta de Gutenberg. La imprenta de Gutenberg ahora está propagando todo lo que Lutero está escribiendo. Y ahora cientos de miles de europeos están abandonando a la Iglesia Católica y convirtiéndose a los caminos de Lutero, al protestantismo. Y es importante saber también de que las cosas como las conocemos ahora no cambian de noche a la mañana. Ellos no se veían diferentes a la Iglesia Católica. No fue su intención separarse. Era su intención reformar, corregir. Pero lo que resultó es que la Iglesia Católica quiso quedarse como era. Entonces Martín Lutero comenzó a hacer sus propias formas de hacer iglesia, como las que acabamos de destacar. Entonces, algunos otros nombres grandes y movimientos grandes dentro de la Reforma, otra vez debe decirse de que no puedo cubrirlo todo, solo algunas cosas. Ulrich Zwingli, uno de los grandes reformadores, era un sacerdote y reformador suizo que se convirtió en uno de los principales líderes de la Reforma protestante en Zúrich, Suecia. Fue influenciado por la Reforma y la lectura atenta a las Escrituras. Argumentó que solo la Biblia debería gobernar la fe y la práctica cristiana, y lo que le llevó lo llevó a rechazar enseñanzas y rituales que consideraba careciendo de apoyo bíblico, inclusive ciertos sacramentos, imágenes en la adoración y el celibato clerical.
Entonces estaba en acuerdo con Martín Lutero en la comunión, que era el cuerpo presente de Cristo en vez de una representación, y también en el bautismo infantil. Ahora, yo no tengo un problema con bautismo infantil. Nosotros no lo practicamos, nosotros hacemos presentaciones o dedicaciones de los niños al Señor, pero el concepto es parecido. Los papás que traen a sus hijos porque quieren espiritualidad para sus hijos, quieren que sus hijos conozcan a Dios, pero eso es más compromiso de los papás que el niño, que es un infante. Obviamente el niño no puede decidir por sí mismo, pero yo creo de que, como probablemente la mayoría, si no todos que están escuchando, de que cuando uno llega a la edad de conciencia y está persuadido que quiere seguir a Cristo por sí mismo, debe bautizarse en el nombre de Cristo. Pero ese es realmente un cumplimiento de lo que es el bautismo infantil, porque muchos, especialmente en Latinoamérica, muchos nacen dentro de la Iglesia Católica y se bautizan como infantes. Otra vez, no tengo un problema. Jesús fue presentado a Dios a los 8 días. Yo fui presentado a Dios, pero también llegó un momento donde yo decidí seguir a Cristo. Entonces, surgió semejante movimiento. Los anabaptistas. Los anabaptistas significan de rebautizarse, porque ellos tienen la misma forma de creer, de que si uno es bautizado como infante, está bien, pero cuando llegue al conocimiento de Dios, debe bautizarse por su cuenta, por su conciencia y de su voluntad. Entonces es rebautizarse, y ellos llegaron a conocerse como los anabaptistas. Ahora recuerda que todos los que vivían en un país o una provincia particular debían ser de la misma convicción teológica. Esto formaba parte del tejido social y político de la época. No se permitía ninguna variación. Así, los disidentes religiosos eran vistos como una amenaza para el sistema político, y la justicia se ejecutaba necesariamente y rápidamente en las aras de la paz, en aras de la paz pública. Entonces, cuando ahora Lutero y anabautismo y todo eso, ahora como se están volcando todo en la sociedad. Entonces, como suele pasar, Satanás quiere meter sus garras en lo nuevo que Dios está haciendo. Ahora, los de Zwingli ya se enfrentaban con los anabautistas, porque los de Zwingli dicen, no, que el bautismo de infantes se vale, y los anabautistas y no se vale, necesita rebautizarse. El asunto se volvió tan explosivo que los zwinglianos comenzaron a capturar, torturar y asesinar a los anabautistas. Esto huele a Satanás. Huele a las obras de la carne, de las rivalidades y de las disensiones, las ambiciones, todo lo que es nombrado como obras de la carne. Y muchos de ellos fueron atados y arrojados al río Limat, con las burlas de los zwinglianos diciendo, ¿querían ser rebautizados? Te bautizaremos. Wow. Entonces los anabautistas son reconocidos como reformadores radicales. Ellos introdujeron la frase discipulado de Cristo o discípulo de Cristo, como describen con una descripción de lo que significa madurar en Cristo. Otro nombre grande es Juan Calvino. Juan Calvino nació en el norte de Francia, se trasladó para Suiza. En Ginebra, Suiza, él escribió las instituciones de la religión cristiana, una obra duradera hasta el día de hoy. Fue una contribuyente grandísimo a la reforma de la iglesia. Y
su influencia se siente hasta hoy. Ya quiero entrar en toda la teología de calvinismo, pero eso es de historia y no de teología. Eso va a tener que ser otra clase de teología de calvinismo. Alguna teología buena, otra teología es un poco confuso, un poco peligrosa, yo creo, de que la predestinación, de que algunos son predestinados para el cielo, otros predestinados para el infierno. Yo creo que eso es una teología peligrosa y no con sustancia bíblica. Pero otra vez, eso no es una clase de teología, entonces lo vamos a tener que dejar ahí por el momento. Pero Juan Calvino hizo mucho para propagar la reforma. También John Knox en Escocia fue muy impactado por la reforma y trajo la reforma a Escocia, donde había mucho catolicismo y él se enfrentaba con las reinas en ese tiempo y no le fue bien. Pero al final de todo, larga historia, muy corta, se ganó la reforma en Escocia y eventualmente en Inglaterra, que vamos a ver en un segundito. Pero lo que es los presbiterianos son de John Knox en Escocia, que fue impactado por la reforma, trajo eso, y el presbiterianismo vino de la reforma por John Knox a Escocia y de ahí esparció también. Ahora, el rey Enrique el VIII, rey Enrique de Inglaterra. Ya vamos casi terminando, ¿ok? Yo sé que he dicho mucha información y ha sido una clase un poco larga, pero ya vamos aterrizándonos en unos momentitos. Pero Enrique el VIII fue un católico devoto y el Papa incluso le otorgó el título de defensor de la fe, el defensor de la fe. En el año 1533, él necesitaba urgentemente una dispensa papal porque quería un heredero varón. Su esposa Catalina de Aragón no le estaba dando un heredero varón. Entonces se tomó una concubina, Anne Boleyn, y ella queda embarazada, pero tiene que legitimizar esta relación para legitimizar al niño para que pueda ser rey. Entonces necesita el divorcio de su reina, Catalina, pero eso es en contra de las leyes de la Iglesia Católica. Entonces Enrique pide al Papa el divorcio. Se entera de que se le negó el divorcio. Entonces, ¿qué hace Enrique? Él se separa del catolicismo, se separa del Papa, vota el obispo de Canterbury, pone su propio obispo y este obispo le otorga el divorcio y legitimiza a su nueva esposa. Pero 11 meses después su esposa no le dio un varón, entonces la mata. Ok, entonces, ¿qué es la gran lección que se aprende de Enrique el VIII? De que si la iglesia te dice que no, comienza tu propia iglesia. Okay, eso es una lección horrible que aprender, pero eso es donde comenzó la iglesia de Inglaterra o los anglicanos. Comenzó bajo Enrique el VIII debido a esta situación, pero eso disminuyó mucho el poder papal también. Ya desde ese momento en adelante, debido a la reforma, el Papa ya no tiene tanta fuerza y exigencia sobre el continente europeo como antes. Todavía es una fuerza dominante,
pero ya no tiene ni Escocia ni Inglaterra, mucho de Escandinavia y los Países Bajos, Alemania, ya son protestantes, anglicanos, presbiterianos, luteranos, calvinos, ya se separaron de la Iglesia Católica. Mientras tanto, hay algo de una reforma que está sucediendo dentro de la Iglesia Católica con Ignacio Loyola, un español que quería hacerse soldado, fue lesionado durante una batalla, ya murieron sus sueños de gloria y dedica mucho tiempo al Señor y dice que quiere ser mejor un soldado al servicio de la Virgen María. Su objetivo es vivir su vida en la tierra de Jesús y mientras está buscando al Señor, él escribe los ejercicios espirituales, un libro que actualmente yo tengo, que yo he leído y que yo he practicado. No es que soy católico, pero él escribió unas cosas buenas acerca de la autoexaminación, de examinar su alma, a ver si hay algo malo ahí que hay que quitar y arrepentirse, confesar, todo eso. Entonces, él aportó mucho para las disciplinas espirituales y él funda a los jesuitas, que son una de las fuerzas más poderosas del cristianismo en aquel momento. Y los jesuitas son misioneros, más adelante se ganan algo de una mala fama, pero no comenzaron con mala fama. Ellos son misioneros y su misión es revivir la Iglesia Católica durante la Reforma y el Renacimiento. Abren una escuela jesuita en Italia y en pocas décadas después las escuelas jesuitas fueron pedidas por toda Europa y debido a Ignacio y los jesuitas, mucho de Europa o parte de Europa fue recuperada para la Iglesia Católica de los protestantes. Entonces yo veo en esto, bueno, nadie es perfecto, ninguna iglesia es perfecta, ningún movimiento es perfecto, pero todavía la Iglesia Católica es parte del cuerpo de Cristo y yo creo que en parte Dios también levantó a Ignacio Loyola para traer esas reformas. Ahora, no eran reformas muy duraderas dentro de la Iglesia Católica y solo unas cosas se reformaron. La gran reforma fue por Martín Lutero y los otros nombres mencionados. Pero Dios también usó a Loyola para ayudar a reformar cosas dentro de la iglesia, regresar a una espiritualidad de Dios y no tanto lo que se veía en la iglesia católica en aquel momento. Pero de ahí surgieron guerras contra protestantes y católicos. Empiezan a estallar guerras por toda Europa sobre cuál prevalecerá, protestante o católica en Europa después de 100 años de guerras amargas, guerras devastadoras, terminan por puro agotamiento con Europa dividida por igual. Pues las guerras nunca solucionan. Nunca unen. Entonces, pero ahí es donde surgió la animosidad, la enemistad entre protestante y católico. Uno ve al otro como hereje y habían guerras, se estaban matando durante largos años. Y esta enemistad muchas veces dura hasta hoy. Hablas con un católico y dices, ay, sigo a Cristo. Ay, yo soy católico, no me hables de esto. O los protestantes por igual. Ay, eres católico, eres un hereje que no tienes nada que ver con Dios. Y prefiero construir puentes que quemar puentes. Ellos tienen el mismo Salvador, tienen la misma palabra de Dios. Y Dios ama a toda su iglesia. Y como dijo Jesús, bienaventurados los hacedores de la paz, porque ellos serán hijos de Dios. Yo creo que vamos a tener que dejarlo allí para hoy y vamos a seguir
con una corta conversación y luego la siguiente sesión. Dios me los bendiga. Pastor Juan Marcos. Muchas gracias, doctor Bauer. Qué historia tan inspiradora que nos habla esta época de Gutenberg. También nos habla mucho de que preciso tenemos la tecnología, la manera de promulgar la escritura, el mensaje de Dios y pura coincidencia. O será plan de Dios que aparece Lutero. ¿Qué nos habla esto hoy en día, no? La tecnología y la importancia de esa voz profética. Pues como dice en el libro de Gálatas, que Dios envió a Cristo en el cumplimiento del tiempo. Y yo creo que hablé de eso, si no me equivoco, fue la primera sesión de esta clase, de que ya todo el mundo conocido en aquel tiempo había sido unido políticamente por el idioma griega, por las carreteras romanas y fue el mundo más unido que en ningún otro momento en la historia humana. Y fue en ese momento que Dios envió a Cristo Jesús, donde se podría propagar el evangelio más rápido y más extensivamente como en cualquier otro momento en la historia del mundo. Entonces, cuando Dios está trayendo de regreso la iglesia a una doctrina sana de la gracia de Dios y fe en Cristo Jesús, es justo el momento en cuando Gutenberg está inventando la imprenta. Yo creo que no son coincidencias, yo creo que son momentos específicos en que Dios quiere alcanzar al mundo. Y ahora nosotros vivimos, como dije durante la sesión esta, de que la inteligencia artificial, el internet, los teléfonos inteligentes, todo esto ha sido todo durante nuestras vidas. Las siguientes generaciones no conocerán un mundo sin estas cosas, pero nosotros conocimos el gran cambio y esto fue un cambio muy, como he dicho varias veces durante esa clase, de que los cambios son lentos y sobre décadas, pero la verdad, este cambio mundial ha sido rápido. Y nosotros lo hemos vivido. Y si en el cumplimiento de tiempo, Dios envió a Cristo. En el cumplimiento del tiempo hubo una reforma. ¿Qué es lo que Dios está haciendo en el mundo de hoy? Yo creo que más gente en los últimos 25, 30 años han llegado a conocer a Cristo que en cualquier otro momento en la historia del mundo. En parte eso es que porque hay 8,000 millones de personas en el mundo, que es más que cualquier otro momento en el mundo. Entonces hay más para ganar para Cristo. Pero el mensaje puede verse en el teléfono, puede verse en el YouTube, en el TikTok, puede verse en cualquier plataforma. Y Dios utiliza estas cosas para, como dice en el libro de Isaías, un pueblo que no me buscaba, me encontró. Y yo creo que muchos nada más surfean el internet y encuentran a un mensaje, una predicación, una exhortación o alguien simplemente predicando a Cristo y han llegado a conocer al Señor por la televisión, por los satélites, por los cables fibra ópticas, por cómo el evangelio ahora se esparce más y más rápidamente, más extensivamente que en cualquier otro momento en el mundo. Y nosotros lo estamos viviendo, lo estamos viendo. Pues también escuchando esta historia, nos tiene que inquietar que la iglesia en este tiempo en la historia de la civilización occidental tenía una muy mala fama, ¿o no?
Pues sí, por eso Martín Lutero tenía, como dicen en México, tenía bronca, tenía un pleito, quería disputar con la iglesia por la venta de las indulgencias, vendiendo la salvación, haciendo una empresa de la iglesia, un negocio de la iglesia. Y lo que me maravilla al estudiar todo eso es que Martín Lutero era monje, era dentro de la iglesia, tenía una maestría en teología, un doctorado en teología, era un profesor de teología y aún no conocía el evangelio. Si esto no habla del estado de la iglesia en aquel momento, yo no sé qué más habla de que uno puede estudiar, saber las escrituras, estar bajo mentores, estar en la escuela, las universidades y en la misma iglesia y aún no saber de que es por la fe que alguien es justo delante de Dios. Esto es incomprensible para mí. Pero debido a esto, la gente escasea de conocimiento, escasea de fe. Si solo necesito pagar para la salvación, pues ándale, pues aquí está. La iglesia sí se ganaba mala fama por la simonía que destacamos durante la clase hoy, la compra de obispados, compra de posiciones y hacer una empresa de la iglesia nomás. Y eso es exactamente Ezequiel capítulo 34. Los pastores de Israel se engordaban, pero comiendo las mismas ovejas. Pues en este tiempo la gente pagaba, ¿no? Para salir del purgatorio. Y en el siglo XXI vemos gente pagando así para recibir las bendiciones, lo que llaman la siembra o el pacto. ¿Será que estamos para una segunda reforma? Ojalá. Sí, o sea, no es nada nuevo de que alguien quiera hacer un negocio de la iglesia o predicar un evangelio de prosperidad. Yo no creo en el evangelio de la prosperidad, pero yo creo en un Dios de provisión. Pero uno quiere decir, no, pues mándame tus diezmos, mándame tus $20 o tus $100 y te voy a enviar agua bendita o voy a orar por ti o algo así. Yo hasta doy esta clase en inglés y uno de mis estudiantes en inglés que viene de la iglesia católica dijo, yo recuerdo en la iglesia católica había una lista de oraciones que el cura haría por ti. Y como un menú en un restaurante, había un precio al lado de cada oración. Híjole, pero ¿sabes qué? En el protestantismo hoy en día, los teleevangelistas que tienen mucha mala fama hacen cosas semejantes. Pero Jesús dijo en el libro de Mateo 10, versículo 8, de gracia recibiste, de gracia da, o libremente, gratuitamente recibiste. Ahora gratuitamente da. Entonces el evangelio no se compra, es una teología horrible, una teología de obras, de que yo puedo ganarme y puedo valerme por mí mismo delante de Dios. Puedo ganarme la posición delante de Dios, sea por dinero o sea por obras. Hay mucha teología de obras en toda la iglesia, no solo en la iglesia católica u ortodoxa, pero también en lo protestante. Tal vez no lo creemos en la cabeza, pero lo que vivimos es que tengo que ganarme estas. Yo sé que la recibí de gratis del Señor, es por fe, por su gracia, pero ahora tengo que vivir como que me la estoy ganando. Si no hago esto, voy a caer fuera de favor de Dios. Si no sigo así, si no leo suficiente, si no levanto mis manos lo suficiente, si no
canto lo suficiente, si no voy a la iglesia 5 veces a la semana, si no, y me van a poner de disciplina. Si no hago eso, me van a correr de la iglesia o me van a condenar en la iglesia. Entonces tengo que hacer para que me acepten. Tengo que hacer para estar de buenas con Dios. Lo siento, pero eso es pura teología de obras. No es por obras que se gana el amor de Dios. No, yo sé que la salvación es gratis. Sí, pero vivimos tratando de ganarnos el amor de Dios, aunque sabemos que la salvación es gratis. No, es la salvación y luego la transformación del corazón, y de un corazón transformado que surgen las buenas obras y amor para el Señor. Entonces, la teología de obras es muy viva hoy, sea de dinero o sea de mis méritos o tratar de ganarme el favor de Dios. Y tenemos que alejarnos de esto. Mira, las buenas obras son buenas obras y no estoy hablando en contra de ninguna buena obra, para nada. Pero las obras buenas no te ganan el amor de Dios, no te ganan el favor y mucho menos la salvación. Ya tienes la salvación por gracia y fe. Ya tienes el amor de Dios. Ahora es vivir los frutos de la salvación, los frutos del arrepentimiento. Los frutos no son esforzados como un árbol de naranjas. No tiene que hacerse y sale una naranja. No, salen por sí solas, porque eso es lo que es. Si somos una nueva creación en Cristo Jesús, naturalmente estos frutos se producirán en nuestras vidas y se van a ver en buenas obras. Pero no es el esfuerzo de buenas obras para que Dios me ame y la iglesia me acepte. Eso no está bien. Entonces, si estamos preparados para una nueva reforma, vamos a ver. Vamos a ver. Tal vez es una reforma de amor para con la gente. Una reforma de regresar al mandamiento mayor. Amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con todo el alma y todas las fuerzas. Yo creo que esa es la reforma que se necesita. En el tema de la apologética, mirando la historia de la civilización occidental, uno de los argumentos contra el cristianismo son las guerras religiosas. ¿Cómo responde a eso? Bueno, muchas cosas se han hecho en el nombre de Dios, pero eso no quiere decir que fueron cometidos por el pueblo de Dios. Porque una persona que está en Cristo, de veras, está en Cristo, jamás hace estas cosas. No matamos a gente en el nombre de Cristo, porque, o sea, yo sé que gente afuera en el mundo que no conoce del Señor, tal vez es difícil para ellos recibir eso, porque solo dices ser cristiano y estás haciendo esto. Por eso Jesús dijo, haz buenas obras para que los demás los vean y glorifiquen al Padre en el cielo. Yo creo que lo que Pastor Juan Marcos, lo que usted acaba de decir, muchos toman eso en contra de la religión por lo feo que se ha cometido en el nombre de Dios. Yo creo que eso es romper el mandamiento, no tomarás en vano al nombre de Dios. Eso no es decir, oh Dios mío, ya lo tomé en vano. Tomar en vano es que yo tomo sobre mi vida el nombre de Dios. Yo soy creyente, yo soy seguidor, yo pertenezco a Dios, yo pongo su nombre sobre mi vida. Y todo el mundo lo sabe, y luego andamos de mentirosos, andamos de inmorales, andamos de ladrones, andamos de violentos, andamos de enojones, andamos de todas esas cosas.
Y la gente dice, ¿y tú eres de Dios? No, pues yo no quiero tu Dios si eres así. Eso es tomar el nombre de Dios sobre tu vida en vano. Y la gente termina maldiciendo a Dios en vez de glorificar a Dios por lo bueno que ven en una vida transformada. Yo creo que ese es el corazón de este mandamiento. No tomarás en vano al nombre del Señor tu Dios. Entonces, cuando leemos de guerras entre católicos y protestantes, hasta los zwinglianos y los anabaptistas que los secuestran y los matan solo porque creen en un tipo de bautismo diferente, lo siento, estos no son cristianos. Esos no son seguidores de Cristo, porque los seguidores de Cristo demostrarán los frutos de Cristo. Y secuestrar, torturar y matar no son los frutos de Cristo, mucho menos una guerra en contra hermanos. Esos son puras obras satánicas y obras de la carne. Entonces, esa es mi respuesta a esto. Bueno, gracias, doctor. Una cosita más, si se puede, viendo esta historia de siglos atrás, también inquieta en cuanto a cómo comprender los ministerios. Usted habló de Lutero como profeta. Sí, señor. Eso sí da una perspectiva interesante en cuanto a qué quiere decir profeta y nos puede ayudar en el siglo XXI. Uno piensa, bueno, Lutero, Calvino, Zwingli, Knox, todos ellos eran profetas, o no, ¿qué piensa? Yo creo que probablemente lo primordial de Lutero era apostólico, no un apóstol como con A mayúscula con los 12 apóstoles, pero ejercitó el don apostólico de crear una estructura de nueva, pero también obviamente en mí, o sea, honestamente yo nunca he escuchado a otro teólogo o historiador hablar de Lutero de esta forma, pero cuando veo lo que hizo, cómo hablaba y cómo trajo reformas dentro de la iglesia, fue una palabra, una persona profética. Un profeta no es necesariamente predecir el futuro. Un profeta es uno que entiende lo que Dios está haciendo y diciendo y lo proclama. El oficio de profeta, como vemos en el Nuevo Testamento, es para animar, para exhortar, para edificar y en veces confrontar, pero confrontar con amor. Y ciertamente eso es lo que Lutero estaba haciendo con sus 95 tesis. Estaba confrontando una grave injusticia y horrible teología dentro de la iglesia. Y él se enfrentó con la iglesia y eso es algo difícil de hacer. Requiere mucha valentía hacer esto, pero eso es lo apostólico y lo profético que yo creo que Dios lo levantó en esa época para traer esta corrección, esta exhortación, esta corrección dentro de la iglesia, y eso es parte del don profético. Hay diferencia entre, disculpa, hablé mal, no el don profético, el oficio de profeta, porque el don profético se distingue del oficio de profeta. El don profético es una de las cosas que el Espíritu Santo nos da para profetizar, para exhortar, ayudar, animar, todo eso. Pero el oficio de profeta es uno que viene para traer corrección a la iglesia. Entonces, ahí va. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Bauer. Gracias a todos de comprensión de los tiempos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias una vez más por el Evangelio. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Bendice, Señor, a todos quienes están recibiendo esta historia, esta enseñanza
esta preparación, refuerzo para su ministerio, donde tú tendrás a cada uno. Bendícenos y que nosotros queremos entrar, Señor, realmente en esta dimensión profética es hora. Señor, es tiempo y hay gran necesidad. Y Señor, tú nos capacitas, tú nos haces aptos para toda buena obra. Bendícenos ahora, Señor, hasta la próxima clase. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y gracias, Pastor Juan Marcos. Gracias, Pastor Kyle. Qué excelente ponencia, qué excelentes comentarios. Y definitivamente seguimos adelante. También les recordamos, si estas clases son de bendición, compártala con otras, póngale un me gusta, suscríbase en el canal. Ayúdenos a seguir adelante con esta gran misión que tenemos de equipar a cada creyente latinoamericano con sana doctrina. Entonces, los animamos a seguir adelante y no se olvide, sus donaciones son bienvenidas. Visítenos en la página web y haga sus donaciones conforme el Señor le muestre. Nuestro propósito es capacitar al pueblo latino y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.